Buenos días, DJ Alex, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, nos ven por streaming en Metcongo, a través de las pantallas de RPC Televisión, Canal 4, en señal de televisión abierta y en las plataformas de Cuarto Poder en YouTube. Buenos días, Flor, buenos días, Atenógenes. Bienvenidos a la edición de Cuarto Poder de hoy, jueves 24 de marzo del año 2022. En el plano internacional se están celebrando dos cumbres en este momento en Bruselas, la capital diplomática de Europa. Una, la cumbre de la OTAN, de los países miembros de la OTAN, y otra, una reunión de la Comunidad Económica Europea. En ambos casos, las discusiones y conversaciones giran en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania en el este de Europa, que tiene pues las alarmas encendidas de toda la comunidad internacional, pero principalmente, por supuesto, la de Europa. Vamos a ver qué sale. Allá está el presidente Joe Biden, llegó ayer a Polonia y de ahí se movilizó hacia Bruselas. Así que vamos a ver qué sale de toda esa reunión de diplomacia, a fin de que la diplomacia se imponga, ojalá, sobre la fuerza, que es lo que se está debatiendo en estos momentos allá. No al plano local, que es el que más nos afecta. La decisión del Tribunal Electoral ayer marca un precedente nefasto, contribuye a la percepción que es real de impunidad. Hay que destacar. De impunidad, de corrupción, de todo. O sea, el Tribunal Electoral en este momento tiene la peor imagen. Por supuesto. La peor imagen, y será responsabilidad del Tribunal Electoral. Y lo digo, no lo digo yo, lo dice el propio salvamento de voto del magistrado Eduardo Valdés Escoferi. Sí, que eso iba a destacar, que cabe destacar que hubo un salvamento de voto de Eduardo Valdés Escoferi, a quien Martín Heredia ha tratado de recusar sin éxito. Entonces, yo creo que con este tipo de decisiones no solamente se contribuye a la impunidad, sino también garantiza, extiende nuestra permanencia en las listas oscuras. De esa manera jamás vamos a poder salir de las listas oscuras. Jamás, porque el sistema está diseñado y opera a favor de los corruptos de este país. Es una verdadera lástima. Dice Eduardo Valdés Escoferi en su salvamento que la valoración y aplicación del principio de especialidad contenido en el tratado de extradición suscrito entre Estados Unidos y la República de Panamá como un derecho sustancial del que goza el señor Ricardo Martinelli y que no puede ser ignorado por esta jurisdicción al analizar la solicitud de levantamiento de fuero penal electoral, es un tema preocupante. Mira, yo no sé en documentos de esta naturaleza por qué tiene que haber alusión al principio de especialidad. De eso justamente le podemos preguntar a nuestra invitada que tenemos ya en línea, es Ana Matilde Gómez. Yo quisiera empezar justamente... Sí, la tenemos en contacto en este momento, la ex procuradora Ana Matilde Gómez, que muy gentilmente ha aceptado nuestra invitación para analizar este tema, que es de importancia nacional para todos. Justamente quisiera empezar con esa pregunta, licenciada Ana Matilde. ¿Por qué en un documento de esta naturaleza se aborda el tema del principio de especialidad? ¿Eso es correcto? ¿Eso era al lugar? Buenos días a todos, gracias por esta invitación y que definitivamente uno no sale de la perplejidad de este documento o de esta decisión. Por supuesto que no, el principio de especialidad no cabía invocarlo aquí porque aquí lo único que había que entrar a verificar era si la imputación, si la investigación en torno a la cual se estaba llamando al proceso o se llama al proceso a Ricardo Martinelli tenía mérito o no, o si era una investigación inventada, si era un delito que no existía. Esa es la razón del ser del fuero penal electoral, aparte de proteger y tutelar que puedan ejercerse los derechos políticos. Eso es como una sacada de conejo de esas de sombrero, de manga, todas esas formas coloquiales de decir cuando a ti te sorprenden con una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Y a mí lo que me duele es que una jueza de la justicia administrativa electoral intermedia se haya atrevido a actuar diciendo, levantando el fuero, y que sea en apelación los superiores los que de una forma que no tiene fundamento jurídico procedan a declararlo
que lo tiene o a mantenerle el fuero. Eso además le quita el piso a los funcionarios que lo quieren hacer bien, que se atreven. Claro, eso debilita la institución, pero de una manera violenta, porque el mensaje para todos los de abajo es: ¿por qué nosotros nos vamos a atrever y arriesgar el pellejo si después allá arriba ellos se arreglan? Exacto. Cuando uno ha estado dentro de una institución, sabe que los funcionarios empiezan a sentirse menoscabados, disminuidos en su dignidad profesional. Concho, yo me la rifo, yo me la juego, yo no ando con escolta, yo no ando con esto, yo estoy un pinche, aquí estoy en el medio, voy a esa audiencia, digo, hablo, hago. Esto lo traslado también para todas las esferas, justicia ordinaria y todo lo demás. Cuando arriba pasan cosas como esta, que jurídicamente no tienen explicación, no tienen fundamento, pues, obviamente, entonces esto lesiona enormemente la institución. Lo que se produce es más fragilidad institucional en el país, que es una de las grandes debilidades que tenemos de cara a la consolidación de nuestra democracia, ¿no? Ahora, licenciada... No cabe, la especialidad no cabe, si eso, que ¿por qué tienes que ir a invocar? La única razón para ir a agarrarse del principio de especialidad es porque el expediente procesal de la justicia ordinaria tiene todo el mérito. Esa es la justificación que yo le encuentro. Licenciada, me llaman la atención varias cosas, algo de lo que ya se ha planteado aquí. Primero, que si bien es cierto, quien mete el tema del principio de especialidad en el recurso es la abogada de Ricardo Martinelli, Alma Cortés. Eso no significa que los magistrados, como bien lo plantea el magistrado Valdés Escoferi en su salvamento de voto, se hayan tenido que meter a analizar algo que no es de su competencia. Y no siendo de su competencia, cabría perfectamente un recurso de inconstitucionalidad ante el Pleno de la Corte por esta decisión, que es un exabrupto jurídico del Tribunal Electoral. Pero además, entrados fuera de su competencia, analizar el tema, lo hacen de manera parcial, porque en ningún momento hacen alusión a las limitantes de la aplicación del principio de especialidad establecido en el artículo 548 del Código Procesal Penal, entre las cuales están varias causales que se dieron en el caso del señor Ricardo Martinelli. Primero, que el Estado extraditante, a favor del cual está consagrado el principio de especialidad, que eso yo quiero aclararlo porque no es a favor del extraditado, sino del Estado extraditante, que extradita a condición de que no se le procese por otro delito distinto del extraditado que haya sido cometido con anterioridad a la extradición, ¿no? Y segundo, y Estados Unidos se ha manifestado varias veces oficialmente diciendo: Panamá puede procesar al señor Ricardo Martinelli por los delitos que a bien tenga. Es decir, ha renunciado al principio de especialidad el Estado extraditante. Y segundo, que el señor Martinelli abandonó el país y regresó voluntariamente después de haber sido extraditado. Fue a Guatemala, por ahí dicen que fue a Cancún. Es decir, el Tribunal Electoral en su análisis hace un análisis parcial. Encima de que se meten en una cuestión que no es de su competencia, se meten mal. Su opinión, licenciada. Totalmente de acuerdo. Si es que los elementos para que de salida se cayera el principio de especialidad estaban dados por el señor Martinelli. Uno, por el hecho de que si él fuera un perseguido político y tiene la posibilidad de irse, regresó. O sea que ese es un análisis que siempre se ha hecho en materia de principio de especialidad. Si yo te estoy protegiendo y tú dices que eres un perseguido, ¿verdad?, y tú logras salir del país, ¿tú por qué regresas? Si tú estabas perseguido, tú debías regresar, tú debías invocar tu principio y quedarte fuera, ¿verdad? Así que eso es que por donde lo mire, Guido, el análisis suyo es correcto. Es como quien dice: a ver, yo presento la apelación porque voy a motivar a donde yo sí tengo influencia, y entonces yo te doy el elemento que vas a usar. Dame algo de lo que yo me pueda agarrar. ¿Ah? O sea, bueno, no, se agarraron de eso, se agarraron del principio de especialidad. Ahora, ¿qué cabe aquí, licenciada? O sea, ¿cuáles son los siguientes pasos? No tengo la menor idea. Sí, yo estoy en la misma. Yo no sé, la Corte no se mete en temas electorales. O sea, esta es la última palabra, entonces. Sí, no. Pero espérate, pero es que aquí estamos hablando del principio de especialidad. Entonces, la Corte debiese definir el principio de especialidad, lo que entonces me imagino que provocará que se presente otro recurso ante el Tribunal Electoral. No sé, explíquenos. No, ante el Tribunal Electoral no cabe más nada. Yo no entiendo, o sea, no sé qué más podría caber aquí. Es que exacto. Aquí... Una aclaración, no. Pero Guido, yo no sé si tú coincides conmigo en esto, nada más a beneficio del debate. Habiendo una extralimitación como esta, porque dentro de una materia que no le es propia,
se traiga el principio de especialidad. ¿Tú no crees que hay un posible abuso de autoridad aquí? Sí, por supuesto, y que está muy claramente planteado por el magistrado Valdés Escoferi en su salvamento de voto. Es decir, el Tribunal Electoral excedió su competencia, y al exceder su competencia está violando la Constitución, porque las competencias están fijadas en la Constitución, y por lo tanto le cabe un recurso de inconstitucionalidad. Claro, pero eso anula el fallo. Pues por supuesto, si la Corte Suprema de Justicia decide que ese fallo es inconstitucional, queda anulado. Claro, pero el fallo es materia electoral. Sí, claro, por supuesto. Porque el fallo, según el salvamento del magistrado Valdés Escoferi, superó la competencia del Tribunal Electoral al entrar a definir el tema del principio de especialidad. Claro, esa es tu opinión, obviamente, ¿no? Pues por supuesto que es mi opinión. Van a haber y muchas ya hay opiniones abogados estudiando la materia y van a presentar el recurso. Claro, no dudo que se van a presentar recursos. Yo estoy segura que va a haber, porque esto es un golpe muy fuerte, demasiado fuerte a la institucionalidad y al sistema democrático. Licenciada, yo creo que la gente no ha terminado de entender, o la gente en redes y tal, no ha terminado de entender cuáles son las consecuencias de esta decisión del Tribunal Electoral. No entienden que yo creo que una de las consecuencias más graves que hay es que es como si tú le hubieras puesto una bomba a la única institución en la que la gente tenía un poquito de credibilidad. ¿Y qué pasa con eso? Estamos a 2 años de una elección. ¿Tú crees que la gente, tú crees que todos los que queremos participar en política, tú crees que todos los que nos sentimos como obligados, ya uno no se puede ir para ninguna hamaca a descansar? No, señor, hay que estar más activo que nunca. ¿Tú crees que uno confía ahora en las decisiones? Si ya veníamos dudando, si ya veníamos preocupados por las cosas que pasaban, por las decisiones desiguales, por la falta de equidad en la misma norma electoral, etcétera. Ahora imagínate después de semejante cosa. Cuando uno no encuentra, o sea, esto no tiene asidero jurídico, pero sí que es tan claro. Precisamente el país que lo entregó te nosotros levantamos ya esto, no hay ningún principio de especialidad. Encima el beneficiado cumple con los requisitos esos que se dan precisamente para que se levante o se elimine, que sale y vuelve. Ahora, permítame leer el numeral 11. Ahora, no, pero antes de eso, Guido, aquí hay un detalle y creo que la licenciada nos puede aclarar, porque los casos que vienen pendientes del señor Ricardo Martinelli con esta decisión obviamente van a ser alterados. Es que ese era el punto con las consecuencias principales que yo siento que la gente no entiende. Sí. O sea, aparte de la credibilidad del Tribunal Electoral, que por supuesto es importantísimo, ¿qué pasa con los casos de Ricardo Martinelli? ¿Cómo queda él frente a estos casos? Todo esto es un tocar machín para que vaya corriendo la prescripción. Y es que el análisis que lo lleva a uno como a la frustración es que para que hayan tenido que agarrarse del principio de especialidad es porque había totalmente mérito en la justicia ordinaria, porque es que de otra manera el fuero no se puede pronunciar. La única razón del fuero es para cuando se nota, se lee y se encuentra, que también es una cosa como tirada de los cabellos, porque magistrados especialistas en temas electorales, bueno, uno pensaría, son ellos los que tienen la capacidad de hacer el análisis penal del caso en que se involucra a quien está forado. Eso siempre es una duda que yo he tenido, y con eso y con respecto a otras instancias en las que se dan esos cruces. Pero lo que uno enseguida tiene que deducir es: había suficiente mérito, el caso está bien armado, la vinculación probable también está determinada, porque si no, no hubieran tenido que ir a hacer mano de algo que excede sus competencias. Bueno, voy a leer el último párrafo del artículo 143 de la Constitución Política, que me parece que es importante leerlo. Dice así: las decisiones en materia electoral del Tribunal Electoral únicamente son recurribles ante él mismo, y una vez cumplidos los trámites de ley serán definitivas, irrevocables y obligatorias. Contra estas decisiones solo podrá ser admitido el recurso de inconstitucionalidad. Como quiera que el salvamento de votos del magistrado Eduardo Valdés Escoferi abre la posibilidad, porque él ha dicho en ese salvamento de votos y ha sustentado que el tribunal excedió su competencia, ergo está violando la Constitución, ergo cabe el recurso de inconstitucionalidad. Y eso es lo que van a presentar de seguro. Yo no descarto la vía penal, Guido, yo no descarto la vía penal de que aquí abogados sesudos, que de esos que les gusta analizarla y dedican tiempo, que eso también es muy meritorio, es una forma de participación ciudadana que fortalece la democracia, ciudadanos que dedican sus esfuerzos profesionales a actuar en nombre de todos y sin que nadie se los pida.
Entonces, estoy segura que alguien va a analizar también el tema, la posibilidad del abuso de autoridad por la extralimitación, por haberse excedido en sus competencias. El asunto son los tiempos. Que también está contemplado en la Constitución, casualmente, que los magistrados del Tribunal Electoral solo son responsables por, entre otras cosas, extralimitación de funciones. El tema aquí es el tiempo. Exacto. El tiempo que no hay. Y el en tiempo este que momento. sigue corriendo con los casos. Y a favor de, y se complica más el tema La prescripción, claro. de la prescripción, claro. porque hay un, en el caso, por ejemplo, de New Business, creo que está para marzo del próximo año, me parece. Y que la prescripción va corriendo individualmente, o sea, porque puede ser, no el caso en general, puede haber personas que dependiendo de la propia forma en que, de la imputación o del delito que se le imputa, porque el caso en general tiene varios tipos penales, y dependiendo de cada persona, cuál es el tipo penal que se le endilga, asimismo corre su prescripción en función de la pena a aplicar. Bueno, y esto es otro ejemplo de por qué nuestros políticos no quieren eliminar el fuero. Exacto. Está bien claro. Así. El fuero se está prestando para este tipo de cosas que Mira, finalmente si esto, terminan siendo una manifestación de impunidad, ¿no? Y el Tribunal Electoral con estas decisiones obviamente lo aupa, ¿no? Sí. Y pierde total credibilidad. Y por el otro lado, el golpe fuerte que esto significa, es decir, más que golpe fuerte, porque todos los días recibimos un golpe fuerte y creemos que es el más fuerte y siempre tienen uno más duro para pegarnos. Pero resulta que el sistema político ya no tiene una sola patita en la que apoyarse. El sistema político está hace rato en una crisis que con esto termina ya de caerse, de desplomarse, porque era como la patita sobre la que se sostenía. Bueno, la gente iba y tocaba machín en el Tribunal Electoral. Bueno, ya eso se fregó también. Ya se sabe que allá hay lealtades también pagadas. Y yo, mira, para lo poco o lo mucho que haya podido servir, ese fue exactamente mi argumento cuando yo voté en contra, creo que fui el único voto en contra del magistrado Junca en su momento, y era que la asamblea, por supuesto, cuando una persona es demasiado aplaudida por todos los diputados, todo el mundo lo sentía como parte del otro sistema diputado. político. Siempre tuvo la actitud como si fuera otro diputado. Pero el magistrado Junca fue nombrado por el expresidente. Por Varela. No, Carlos por Varela, la ¿no? asamblea. Sí, pero No. impulsado Él entró por la Popi asamblea. Varela. Ah, bueno, pero claro. Sí, claro, pero obvio. Obvio, entró por la asamblea, pero impulsado por el expresidente Varela, o sea, es panameñista. Claro, Claro. pero lo importante aquí era que como él venía de dentro de la asamblea, todos los diputados felices con él porque sabían que tenían este acceso a él. Él era asesor legal de la asamblea. Pero su corazón es panameñista, ¿o me equivoco? Sí, correcto. Bueno, su corazón por es eso. diputado. ya vimos que no es panameñista. Es de diputado. Es diputado. Es que a lo mejor es su Que es corazón. un corazón más grande. A lo mejor que el del panameñista. su corazón es panameñista de la época de la alianza del estrecho ¿cómo es? Del Peñol de Gibraltar. A mí mira, del magistrado Heriberto Arabuz se esperaba, pero del Sí. magistrado Junca fue la sorpresa. No. Del magistrado Eduardo Y Valdés de Escoferi me sorprendió positivamente. Sí, guardó distancia Pero, en su salvamento. pero eso es lo que me esperaba de él después de que Martinelli lo intentó recusar, Sí, exacto. digamos. Era de esperarse. Yo no esperaba un fallo. De verdad que yo en lo particular no esperaba. Oye, el ese fallo. levantamiento del fuero penal electoral Yo es esperaba algo, 2-1, pero es algo Sí, yo que se tramita prácticamente todos los días. Y que, como bien dijo la licenciada Ana Matilde Gómez, el examen del que debe ser objeto una solicitud de levantamiento del fuero penal por parte de una autoridad judicial, que es finalmente quien lo solicita, de judicial penal, es si efectivamente se trata de la comisión de un delito y si se trata de vinculación probable y no una cuestión inventada, no una persecución política inventada, y no entrar en esas cuestiones que entraron estos dos magistrados. No, por eso, ese era el análisis hasta ahora, Sí, hasta lo que pasó ayer. Bueno, pues y ahí estaba la decisión de la jueza intermedia, o sea, de la jueza administrativa que decidió levantarle el fuero, o sea, estaba clarito. Entonces, este golpe no es solamente hacia afuera, no es solamente para el sistema político, para la democracia en general, Para la el sistema institución. político, para los ciudadanos, es un golpe a lo interno de la institución, es dinamitar, es debilitar totalmente la estructura democrática y el sistema de pesos y contrapesos que debe haber en una apelación. O sea, la apelación no es para esto. Cuando tú vas a una alzada es porque bueno, vas a revisar la decisión del inferior y en teoría lo que se debe fortalecer es la juridicidad de la decisión, no la capacidad de manipulación que se tiene más arriba. Entonces, esto de verdad que es muy lamentable. Terrible. Muy terrible. Peor que el techo que se le cayó a una de las alas del Tribunal Electoral, esto debilita las columnas de esa institución, para poner el símil. Sí.
Un buen parangón. Sí. Oiga, muchas gracias, licenciada, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Gracias. Hasta luego. Gracias. Tenemos una pausa aquí en Cuarto Poder y ya regresamos en unos minutos porque nos va a acompañar acá en nuestro estudio esta mañana la nieta de Guillermo Ford, así es. Que, la hija. Ah, la hija. No, la hija de Guillermo La Ford. hija. Así es, exactamente. María Vanessa. María Vanessa. Aquí uno le María cambia Vanessa. el parentesco, al otro le cambia el nombre. ¿Cómo así? Oye, qué Oye? Es María Vanessa Ford. María Estará Vanessa. con nosotros porque ella era molirena de nacimiento, pero es que ahora va a hacer cambio democrático. Que nos explique qué pasó aquí y también que nos hable acerca de lo que pasó en el Tribunal Electoral, porque creo que se puede hablar de todo un poco. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Ya tenemos a nuestra invitada del día de hoy presencial. Es María Vanessa Ford, hija de Billy Ford. Que antes era molirena y ahora se cambia a cambio democrático, ¿no? Mi primera pregunta es... Esta vaina se acabó. Oye, trae el eslogan ahí. Claro, claro que sí. En la y camisa. con Ella mascarilla siempre. y todo, en la mascarilla. Ella siempre, porque me consta que siempre anda con Sabe que t-shirt, sí, sabe o con que camisa o con algo del... Me has visto Así por ahí, es, así circular. Mi primera pregunta es, ¿qué te hace saltar de Independiente, entiendo que no es de Molirena, sino Independiente, a CD? ¿Con qué valores del CD te sientes identificada? Bueno, primero buenos días a los tres y a la teleaudiencia y los que nos escuchan hoy. Para partir de una base, efectivamente he sido independiente. Hablar del Molirena, como mencionabas anteriormente, Atenógenes, me trae recuerdos de la vida política de mi papá, de esa generación de políticos que lucharon por la democracia de este país. Y posteriormente, en la parte independiente, yo pienso que la parte de la elección como tal es una parte de propuestas. Me siento identificada con las propuestas de Cambio Democrático, con el trabajo que se está haciendo en Cambio Democrático, con ese equipo de panameños que quieren hacer las cosas bien y por ende he tomado la decisión de sumarme a este equipo bajo el liderazgo de su presidente Rómulo Rux. Considero que es un hombre de valores, un hombre de familia, un hombre que está recorriendo el país con propuestas concretas y siento que uno busca esas propuestas con las que uno se alinea, con las que uno siente que se puede hacer un cambio, que es lo que necesita efectivamente este país. Y de ahí a que tomo la decisión pues de formar parte del grupo que quiere hacer las cosas bien, que quiere hacer un cambio y que merece pues tener este país. Pero entonces te sientes identificada con Rómulo, no con los valores del CD. Definitivamente hay una parte del CD, que es la que está liderada por el presidente Rómulo Rux, un equipo de trabajo que está haciendo, que está muy activo, que está realizando todo un recorrido, que ha venido recorriendo el país, un equipo de hombres y mujeres que ha venido recorriendo el país. Y me siento identificada con eso, me siento identificada con su plan de trabajo. Hace un par de semanas tuve la oportunidad también de participar en un foro que se hizo para mujeres, en el marco de la mujer. Y siento que esas personas que están apoyando este cambio, esta parte de cambio democrático, están comprometidas. O sea, tienen puesta la camiseta con el compromiso de hacer el cambio. Y eso es lo que me ha llevado a mí pues, a tomar la decisión de poder trabajar por Panamá. Siento que Panamá merece tener figuras nuevas, que aporten y que tengan ese estilo de política que me enseñó mi papá, que es un estilo de política diferente, un estilo de política correcto, un estilo de política que se hace con decencia, que hace tanta falta ahora mismo en la sociedad panameña. ¿Cuál es la ideología del CD? La ideología del CD es trabajar con las personas que quieren hacer las cosas bien, de una manera correcta. ¿Qué significa esto? Yo pienso que también la parte de proponer cosas concretas que vayan dirigidas al cambio. Es un estilo de cambiar la forma de hacer política. La forma de hacer política tiene que cambiar, es algo a lo que estamos llamados. Y por eso me sumo a este cambio, porque siento que mientras más personas jóvenes, profesionales, que queremos hacer las cosas bien, nos sumemos, tenemos todavía la esperanza de que exista un cambio real dentro de la sociedad en todas las comunidades a lo largo del país. ¿Qué piensa de lo que ha pasado en el Tribunal Electoral y el caso Martinelli? Mira, yo creo que lo único que yo puedo opinar sobre lo que ha pasado es que yo tengo la esperanza de que la justicia vaya por encima de todo lo que está pasando en este país, particularmente con lo sucedido en el día de ayer.
creo que es lo único que puedo comentar, además de lo que ya se ha mencionado en la mañana de hoy, que la justicia vaya por encima de cualquier cosa y efectivamente que sean los panameños en su momento en el 2024 de una manera a conciencia que tomen las decisiones que tengan que tomar. Y esa va a ser la expresión de la democracia pura, esa decisión que tengamos nosotros en el 2024. Te lo pregunto como joven, como mujer política, porque aquí ahora en el ojo público está el Tribunal Electoral, Así es. que era el buen componedor en muchas de las decisiones de los partidos políticos, pero que ahora lo que todo el mundo está cuestionando es que parece que tomó partido, pues. Siento que las decisiones tienen que tener un fundamento. Tal vez en este caso, como se mencionaba anteriormente, hay algo de extralimitación en esas decisiones que se han tomado, pero definitivamente pienso que tenemos que sumarnos en hacer propuestas concretas para que situaciones como estas tan lamentables no se den. No se den, hay que generar, parte de eso que mencionas, y es algo muy importante para mí que tengo como norte, es volver a generar confianza. Suena muy difícil volver a generar confianza en el sistema, pero pienso que haciendo un trabajo, partiendo desde ahora, hay que volver a generar esa confianza. La gente ha perdido la confianza en el sistema, en los políticos, en todo lo demás, pero pienso que por eso la forma de hacer política tiene que cambiar, para que cada quien tome las decisiones en la medida de lo que le corresponde, sin extralimitarse, sin afectar a la ciudadanía, sin quitarle a la ciudadanía ese derecho que tiene de poder sentir que hay instituciones que respaldan lo que se da en la sociedad. Y pienso que eso sería lo que pudiera aportar, además de lo que han hablado hasta ahora. María Vanessa, hay dentro del Molirena un grupo encabezado, entre otros, por Guillermo Forijo. Correcto. Guillermo Ríos, Alejandro Garrido, etcétera, que están tratando de rescatar al Molirena de la actual cúpula, de lo que ellos llaman la actual cúpula, que es la que supuestamente ha causado la crisis política dentro del Molirena. Perder a la hija de Billy Ford en ese grupo para entrar en otro partido no afecta a esas aspiraciones de ese grupo. Mira, Guido, no lo veo como perder. Yo siento que el legado de mi padre va por encima de cualquier diferencia que exista entre grupos o corrientes que existan, porque en la política hay muchas corrientes, hay grupos, hay personas trabajando en pro de la democracia, y pienso que la democracia es lo que tiene que privar en todo esto. Además de eso, puedo compartirte que definitivamente estoy incursionando en la política con un norte específico, que es el compromiso que tengo con el legado de mi padre. Dentro del Molirena, y como bien lo mencionaba anteriormente, se están dando situaciones como en todos los partidos, hay corrientes, hay temas dándose. Mis mejores deseos para el equipo y el grupo, porque están luchando por la democracia. Yo pienso que las próximas elecciones van a tener una tendencia de una política, o deberían tener una tendencia hacia una política integradora. ¿Integradora en qué sentido? Sumar, como en este caso lo está haciendo Cambio Democrático, a personas que queremos hacer las cosas bien y que queremos tener un mejor Panamá. Panamá se merece tener a personas que quieran, profesionales que quieran hacer las cosas bien, que quieran aportar ideas concretas, que quieran luchar por ese cambio que se necesita. Pero quizás la pregunta clave es ¿por qué CDI y no Molirena? Bueno, pienso que, como te mencionaba anteriormente, me identifico mucho con el trabajo que está haciendo Cambio Democrático, me identifico mucho con la figura de su presidente, cómo está llevando las cosas, cómo ha venido recorriendo. Yo pienso que esto es un tema de sentirse uno cómodo y de sentirse uno a gusto con las decisiones que toma. Molirena específicamente está haciendo su trabajo. Todos los partidos tienen que hacer su trabajo y presentar sus propuestas concretas para con miras al 2024. Siento que para mí el Molirena, de hecho, fue el primer partido en el que me inscribí cuando cumplí la mayoría de edad, de la mano de mi papá. Todavía lo recuerdo, por allá de 1998. Y siento que no milité dentro del partido y siento que ellos están haciendo su trabajo. Espero que pues las cosas se den para bien con el grupo que se está organizando de ese lado. Pero me siento cómoda, me siento entusiasmada, me siento que es el norte correcto y sé que mi papá estaría muy orgulloso de la decisión que he tomado de sumarme a las filas de Cambio Democrático. Tú dices que tu norte es seguir el legado de tu papá. ¿Tienes aspiraciones políticas? Mi aspiración es concretamente servirle al país. Servirle al país, poder aportar propuestas concretas. Y eso lo voy a hacer definitivamente, ya sea desde un cargo de elección o desde un cargo público que desempeñe. Mi norte es servir a Panamá.
mi norte es aportar, mi norte es hacer ese cambio en la política, tal y como me lo enseñó mi padre, ese legado y esa forma particular de ser de una sola pieza. Pienso que eso hace mucha falta, que lo que vean en mí es lo que hay. Una María Vanessa Ford que viene a recorrer el país, a tratar de generar esa confianza que se ha perdido en el sistema y que quiera hacer las cosas bien, tal y como lo está haciendo pues el equipo de Cambio Democrático, con el cual me siento muy identificada y con el cual a partir de la fecha pues tengo este compromiso de empezar a caminar el país que tanta falta le hace tener pues figuras nuevas que aporten. ¿Y cómo ves el futuro? Bueno, ya vemos que estás en Cambio Democrático, pero ¿cómo ves el legado de tu papá dentro del partido que él fundó, que es el Molirena? Yo pienso que mi papá fue una figura que dejó su huella y que muchas personas que todavía forman parte del partido Molirena siguen. Y él sentó las bases de esa política limpia, de esa política diferente. Pienso que definitivamente al partido Molirena le corresponde hacer su trabajo, organizarse en la manera en la que lo está haciendo, respeto lo que están haciendo y definitivamente el legado de mi papá arropa a muchas personas que estaban y que están trabajando dentro del partido con miras a un mejor Panamá. Yo pienso que el norte debe ser aportar para construir un mejor Panamá, para hacer las cosas bien, empezando desde ahora. Y de los que ya obviamente han venido caminando hasta la fecha por hacer ese cambio. A mí siempre me parece curioso cuando una persona se inscribe en un partido porque le gusta una figura, pero las figuras cambian. Correcto. Entonces, cuando uno se inscribe en un partido, debería, o es lo que yo concibo, ser porque entiende la ideología del partido per se, o sea, más allá de una figura. Correcto. Un partido no es una figura. Así es. Y yo veo que tu incentivo o lo que te gusta de CD es básicamente Rómulo. No, bueno, aclaro. Lo que me ha motivado a mí a inscribirme es el compromiso que tengo con mi papá, con el legado de mi papá. Llevar ese compromiso a la gente, retomarlo, porque él obviamente dejó un legado muy marcado. Lo hago con las filas de Cambio Democrático porque me siento identificada con el trabajo que están haciendo como equipo. El liderazgo de su presidente me gusta, me hace sentir cómoda formar parte de este grupo porque siento que él es un hombre que tiene buenos valores, que está haciendo las cosas bien y que está llevando al grupo que lo acompaña por el camino correcto. Yo pienso que para que un grupo camine con las bases firmes y con paso firme, tiene que haber un líder en el que uno pues tenga esa visión y esa confianza de avanzar. Pero me siento identificada con cómo están trabajando, cómo están... he tenido la oportunidad de reunirme con varios de los miembros de las distintas comisiones que tiene el partido como tal y siento que están unidos, siento que están activos, siento que han venido haciendo un recorrido importante, que la gente lo reconoce como tal y la gente ve al equipo de trabajo de Cambio Democrático como ese grupo de personas que definitivamente quieren lograr un cambio dentro de la sociedad y empezar desde hoy a hacer ese cambio. Tengo un respeto por la figura de su líder, pero creo en el trabajo que está haciendo ese equipo de hombres y mujeres, y creo también en la necesidad que tenemos como país, como jóvenes, como hombres y mujeres, de sumarnos a filas como estas para poder hacer la diferencia en los próximos años. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí en Cuarto Poder. Nosotros gracias a ustedes. Tenemos una pausa, ya regresamos. Saludos. Oye, ya el presidente del partido panameñista, José Isabel Blandón, se pronunció. Ya habíamos visto pronunciamientos, por ejemplo, del presidente del movimiento, Ricardo Lombana. Ricardo Lombana dijo ayer mismo, el fuero penal electoral al servicio de la impunidad, cortesía del Tribunal Electoral. 3 líneas, pero muy profundas por parte de él. Juan Diego Vázquez también dijo, no estoy de acuerdo con el fuero penal electoral, por eso insistimos tanto en su eliminación. Lo grave de esta decisión es que magistrados del Tribunal Electoral abanderen un principio de especialidad que ni los jueces penales ni los Estados Unidos reconocen. Fuero igual corrupción. Increíble, pero bueno, dice Blandón. Dice, esperé a leer el fallo para opinar, porque fue hace 60 minutos. Esos juzgados administrativos electorales han sido un total fiasco, más burocracia para nada. 2, el fallo suscrito por 2 de 3 magistrados es una vergüenza. Le hace un enorme daño a una institución que aún gozaba de credibilidad.
Sin justicia a Panamá no la salva nadie. Este fallo nuevamente nos muestra un país en donde la corrupción y el juegavivo sí paga y siempre se sale con las uñas. ¿Ves? Corrupción igual Tribunal Electoral. Muy triste eso. ¿Ah? Es frustrante, tal como lo planteamos hace rato, el fuero penal electoral debe desaparecer. No a la impunidad. Impunidad, corrupción, ahora son algunos de los trending topics que pegan directamente con Tribunal Electoral. Es que estamos secuestrados realmente con esto del fuero. Estamos secuestrados porque los únicos que lo pueden cambiar son los diputados a quienes les favorece, entonces no lo quiere cambiar. O una reforma constitucional. Pero entonces... Sí, pero para eso se necesita organización que no tenemos. Claro, como pero sociedad. entonces ustedes los ven rasgándose las vestiduras, hablando de las IFIs y de la OCDE y del GAFI y de las listas negras y las listas discriminatorias. Mientras no tengamos una aplicación de justicia con certeza del castigo, no vamos a salir de ninguna lista. Podemos tener todas las leyes del mundo, mientras no se apliquen, como está sucediendo evidentemente. O se legisle o se decida, cualquiera de las dos instancias, favoreciendo la impunidad, no vamos a salir de ninguna lista. Te lo decíamos en el primer bloque, no vamos a salir. Sí. Guido, las efemérides. Nos van a... Pero métele jingle, pues también estamos tristes, pero tampoco para tanto. Muy. Vi que no te pusiste ni siquiera la camiseta de la selección. Sí, porque me acordé cuando yo venía del carro. Yo también me tuve que regresar a cambiarme la corbata. Venía con una corbata azul. Yo, no puede ser. Oye, eso sí es salir con tiempo de la casa. Yo no tengo tiempo para volver. Bueno, pues, no, me regresé en la puerta de mi casa. Bueno, yo me acordé como por la Fernanda de Córdoba. Puedes venir mañana todavía y todavía la otra semana también. No Dale, sí. Bueno, tienes tiempo. Dale, pues. Hoy es jueves 24 de marzo de 2022. Es el 83º día del año. Quedan 282 días para finalizar este giro de la Tierra alrededor del Sol. En las celebraciones, hoy es el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. En las efemérides, tenemos que un día como hoy, 24 de marzo de 1603, Jacobo VI accede al trono de Inglaterra e Irlanda, dándose así la unión de las coronas. Eso terminó siendo después el Reino Unido. En 1882, Robert Koch anuncia el descubrimiento de la bacteria responsable de la tuberculosis, la Mycobacterium tuberculosis, conocida también como el bacilo de Koch. En 1942, para evitar que caiga en manos de los invasores nazis, el cuadro La Ronda de Noche del pintor holandés Rembrandt es trasladado desde un búnker en las dunas de Hemser y Sandborg a refugios en Maastricht y Steenwijk. En 1976, en Argentina, el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Macera y el brigadier Orlando Ramón Agosti perpetran un golpe de Estado. Deponen a la presidenta constitucional peronista María Estela Martínez de Perón, iniciando la última dictadura militar de esa nación, que tuvo como objetivo el disciplinamiento de la población mediante la desaparición forzada y el asesinato de opositores, principalmente peronistas, aunque también comunistas y de otras formaciones políticas. En 1989, en Alaska, el barco Exxon Valdez derrama 24.000 barriles, 38 millones de litros de petróleo en el mar. Y en 2016, en Países Bajos, Radovan Karadzic es condenado por el Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia a 40 años de cárcel bajo acusaciones de crímenes de guerra durante la guerra de Bosnia, cuando la justicia sí funciona. Esas son las efemérides del día de hoy, 24 de marzo. Y ahora tenemos buen espacio para los saluditos, Flor. Es que los saluditos debían haber sido de la hora entera, mijito. Hay muchos saluditos. Ya me imagino. Hay solamente 2 saluditos, pero bien así, ¿ve? ¡Cling! Son para Heriberto Araújo y el señorito Junca. Alfredo Junca. Sí, para ellos dos, porque ese fallo favorece la impunidad. Ese fallo aplasta la credibilidad de la institución y ese fallo solo tiene contento a Ricardo Martinelli, que no sé si ustedes vieron ayer que puso una foto con su abogado celebrando. No, estaba celebrando. No había obvio, ganado sí, estaba él, celebrando. sino ganado la justicia. Sí. Sí. Y ya te digo, por muchos recursos que se puedan presentar, y estoy seguro que van a llover los recursos, van a llover. Sí. Pero aquí Pero hay el un daño asunto está de hecho. tiempo. Y el daño está Y hecho. el daño está hecho.
Pero el asunto del tiempo es súper importante. Esto todo juega a favor de la prescripción de estos casos, que son los que finalmente podrían ser un impedimento a la candidatura de Ricardo Martinelli. Yo creo que no hemos dimensionado, o la gran mayoría de la gente no ha dimensionado la gravedad de esa decisión de ayer, que haría básicamente que no lo juzgaran en esos 2 casos. Ahora, él tiene más casos pendientes, ¿no? Sí, claro, Sí, pero digamos que así esos son de los más serios que tiene. Sí, en esos este momento. eran los más avanzados, los que iban más avanzados y con mayor Y con contundencia. tiempo en contra. New Business y Odebrecht. Correcto. Ey. Porque después de pinchazos, esos eran los 2 casos fuertes. Los que estaban en línea y en espera. Sí. Y los que él obviamente está tratando de facilitar para ganar tiempo, ¿no? En función de eso. Esa es la realidad. Sí, así que Eso es lo que hay realmente- detrás, eso es una estrategia. Esa ha sido digamos. su estrategia desde el día 1, no demostrar su inocencia, sino buscar tecnicismos y a través del paso del tiempo lograr finalmente que, Yo no sé. como ocurrió con el caso Semis, ustedes recordarán que se determinó la prescripción. Parte Sí. de mi ¿No? decepción es que yo no esperé nunca que el Tribunal Electoral fallara de la forma en que falló. O sea, yo realmente, yo No, es que lo daba por nadie- descontado. Y más, después que yo veo en una primera instancia la decisión de la jueza, que fue prudente, yo daba por descontado. Es más, ayer me avisaron desde temprano, como a las 4 de la tarde sale. Y yo decía, bueno, como a las 4 hay noticia. Y la noticia me sorprendió a mí, a todo el mundo. Sobre todo a Tenógenes que... No lo esperaba. Olvidémonos del tema ese del exabrupto del principio de especialidad, que eso seguramente eso va a dar motivo para que se demande esa decisión. ¿Qué tiene que ver, pregunto yo, dejando en gracia de discusión que existe el fuero penal electoral, que no debería existir, pero bueno, existe? ¿Qué tiene que ver las elecciones internas de la Secretaría de la Mujer y de la Secretaría de la Juventud de un partido con un proceso al presidente del partido? Nada, en nada afecta. Eso es En el nada mal- afecta. el malentendido, ¿No? que Entonces- evidentemente hay que regular. Entonces, evidentemente, hay una distorsión en todo esto y todo promoviendo la impunidad. Olvidémonos que se trata del señor Ricardo Martinelli. ¿Qué tiene que ver en un partido político las elecciones internas de una secretaría con el presidente del partido? No, Que y- no está y- compitiendo en esas elecciones. ¿Y qué Nada. mensaje Nada. reciben los jóvenes con esta decisión? Que aquí todo se compra y todo se vende, que todo Sí. tiene un precio y todos tienen un precio. Me parece súper importante lo que pasó ayer y me parece que el daño ya fue hecho. También felicidades a la funcionaria que pidió el levantamiento de fuero, así como a Eduardo Valdés Escoferi, porque aunque no ganaron, hicieron lo correcto. Exacto, hizo lo correcto el magistrado Eduardo Valdés Escoferi. Sin duda, hacer Creció lo en correcto medio no es de- garantía de que le vaya a uno bien, pero sabes que hay que hacer las cosas bien. Pero punto. creció Valdés Escoferi en medio de la adversidad y eso hay que reconocerlo. Eso hay que reconocérselo. Así es. Eso hay A que él y a la reconocérselo. funcionaria que Bueno. hizo el trámite inicial. Así que... Bueno, se nos acabó el tiempo. Hasta mañana. Si usted sigue en Telemetro Radio, manténgase con el brunch. Nos vemos.